adorarte, Señor. Tú eres nuestro Dios vencedor, invencible. Hemos venido a honrar tu nombre, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos separado este tiempo para adorarte, porque tú eres el único merecedor de honra, de alabanza, Señor. Muchos van tras la fama, muchos van tras el dinero. Señor, muchos creen que disfrutan su vida en otras cosas, Señor, pero qué hermoso es disfrutar en tu presencia, qué hermoso es adorarte, qué hermoso es exaltar tu nombre, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, dice el Señor, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, díselo, y te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh sí, Señor, así eres tú, Señor, obrando en medio de la distancia, Señor. Tú estás sanando, tú estás quitando pensamientos que no son buenos para nuestra vida, Señor. Tú estás obrando en nuestros hijos, Señor. Estás obrando en nuestro esposo, en las esposas, Señor. Tú estás obrando en los hogares, tú estás haciendo como tú quieres, Señor. Mientras te adoramos, Señor, nuestras cargas se van, Señor. Nuestro corazón, Señor, se aviva con tu presencia, Señor. Mientras te adoramos, Señor, tú obras. Oh, gracias, Rey, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no podamos ver lo que estás haciendo
Señor, porque tú eres milagroso, vencedor, invencible, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda Oh ver, sí, estás Señor, sobrando. gracias. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Oh, gracias, Rey. Hoy te adoramos, mi buen Señor. Tú eres digno, Rey, de toda honra, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Iglesia, adórale allí donde estás, en el lugar donde te encuentras. Derrama tu corazón delante de Él. Dile, Señor, tú eres fiel y perfecto, Señor. Tú eres digno de honra, de alabanza, Señor. Aquí estamos, Señor. Mi corazón está delante de ti, Señor, y quiere adorarte, quiere honrarte. Amada Iglesia, muy buenos días. Los saludo en la paz del Señor. La gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amado, gracias a todos los que nos sintonizan, están allí conectados, gracias a todas las familias que se reúnen en Bogotá, en sus casas. Ya sé que algunos de ustedes están congregando, gracias por contarme. Pero sin embargo, entre semana o el mismo domingo escuchan la enseñanza. Gracias por seguir escuchando. Muchas gracias. Ayúdenme a regar esta voz, este programa de tiempo de palabra, de tiempo de vida, de fe, para que otros también escuchen la sana doctrina, la santa palabra de Dios. Amados, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que sintonizan este canal. Estamos en un tiempo estudiando sobre las parábolas. Y yo le voy a ser sincero. Esta parábola, la de hoy, en Mateo 13, es una parábola que en realidad ha edificado mi vida. Cuando estudié esta parábola esta semana, fue muy confrontadora para mi vida. Entendí cosas que entendía el predicador cuando usó una palabra célebre que dijo que hay que ver el rostro de Dios o ver las virtudes de Cristo en los textos de la Biblia. Aún lo más difícil, en todas las páginas de la Biblia hay que ver el rostro de Jesús. Y no es fácil. Pero en esta parábola conocí algo más de Dios y es interesante, porque lo bonito es conocer a Dios a través de las Escrituras. Entonces la parábola de hoy va a ser algo impresionante y lo voy a titular de acuerdo al versículo que cautivó mi corazón, ¿sí? Crecerán juntos hasta la cosecha. Crecerán juntas hasta la cosecha. ¿Está bien? Muy bien. Y de ese entender ese crecimiento de la vida del cristiano, de la vida cristiana, nos va a ayudar a comprender algo más de Dios, que es lo que quiero que entendamos sobre un secreto del reino de Dios. Recuerden que Jesús habló en parábola, ya que las personas lo estaban rechazando, lo estaban tomando en poco, y empieza a hablar en parábola y le aclara a los discípulos el misterio que hay en las parábolas y por qué habla en parábola. Y esta es una de las pocas parábolas que Jesús interpreta. Interpretó la del sembrador, que es más larga, pero esta interpretación es más corta. Voy a leer entonces Mateo 13, por favor, abra conmigo la Biblia, el versículo 24. Vamos a leer, por favor. Vamos a leer la parábola y luego miramos la interpretación que está ahí más adelantico. Interpreta Jesús porque los discípulos piden que Jesús le explique esa parábola que no entendieron, que han groguis.
no entendieron lo que Jesús les habló. Y Jesús le interpreta muy amablemente. Dice el versículo 24 de Mateo 13, por favor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?, preguntaron los trabajadores. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos? Mira la solución que han ellos. Y la arranquemos. Ellos sabían sobre la siembra, ¿no? Sabían sobre la agricultura. Pero lo que están diciendo es una solución. Pero el dueño de la viña, el que los contrató, les da una mejor solución. Él les dijo: no, esa no es la solución. No sea, y le dice por qué, le da el argumento. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Todos sabemos de que el trigo tiene maleza siempre, tiene obstáculos para su crecimiento. Y la principal, además de los insectos, de los animalitos, allí, enemigo de lo verde, está la cizaña. La cizaña es muy parecida, es una clonación, es una fotocopia, es muy parecida al trigo. Pero vamos a ver que es muy diferente ya cuando germina, ya cuando madura. Tiene grandes diferencias. Y no se puede arrancar al tiempo, como vamos a ver. Hasta el día de hoy no se pueden arrancar. Siempre se dejan crecer juntas. Por eso titulados enseñanza, de acuerdo hasta el versículo 30. Dice: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí todo va bien, ¿ok? Pero Jesús, los discípulos quedan como conmovidos con esta parábola y preguntan a Jesús. Y miremos un poco cómo Jesús interpreta y vamos a ver que como Jesús la interpreta, nosotros nunca lo hubiéramos interpretado. Entonces las parábolas son difíciles de entender, son difíciles de interpretar. Pero aquí Jesús nos da unas herramientas para entender un poco. Entonces Jesús va a identificar los personajes. Todo lo que aparece allí Jesús lo interpreta. Mire cómo dice, cómo Jesús explica la parábola de la cizaña. Versículo 36. En el mismo capítulo 13 de Mateo, pero el versículo 36 aparece la interpretación. Leamos entonces. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Primero, entra a su casa y los discípulos son los que preguntan. No las pone a todos, no les explica a todos, sino solamente a sus discípulos, hasta Judas que estaba allí. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Identifica uno. El sembrador de la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. ¿Vieron? El campo es el mundo. Israel es comparado como una vid que es sembrada en un viñedo limitado. Pero aquí no limita su siembra. El evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Aquí la palabra mundo en el griego es cosmos, sobre toda la tierra. El que siembra, dice allí, la semilla es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús es el título de Jesús, Hijo de Hombre, o el Hijo de Dios, el Mesías. El campo es el mundo. ¿Vieron? Interpreta eso. 3. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. La buena semilla no es como en el sembrador, que es la palabra de Dios. Aquí cambia. Esta es otra palabra. Aquí la buena semilla son los hijos del reino. O sea, tú y yo, que hemos nacido por el poder de Dios, por el nacer de lo alto, por la obra del Espíritu Santo. No todos nacen de nuevo. Y la cizaña son los hijos del maligno. Juan 8 dice que son los hijos del diablo y los hijos de Dios. El
dice lo mismo. Y aquí Jesús también en la parábola habla lo mismo. Aquí no hay intermediario, que es medio cristiano, que tenga un matrimonio medio cristiano, ahí va a la iglesia a veces, que medio cree, que a veces no cree, que ahí canta a veces, ahí a las malas va a culto una vez al año, va a misa. No, mi amado, va a Semana Santa nomás. No, mi amado, esto es algo de Dios en nosotros. Y si no sucede, por eso la oración nuestra es para que se conviertan al Cristo de la gloria. Muy bien, hijos del malo, son cizaña. Y el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Vieron? Jesús lo identifica, aparece literalmente en el griego así, diablos. Y la siega es el fin del siglo, el fin del mundo también. Y los segadores son los ángeles, está hablando de algo apocalíptico, de la venida del Señor. Hay un tiempo para eso. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Está leyendo? Otra vez. Recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. En el reino de Dios hay gente que sirve de tropiezo. No está hablando solo de una iglesia, de una denominación, bautista, asambleanos. No está hablando de presbiterianos, católicos. Está hablando de todo en el mundo, todo lo que hay. Muchos de ellos sirven para tropiezos. Yo me sorprendí, pero en la iglesia misma cristiana hay gente que sirve para tropiezo. Con su lengua, con sus comentarios, con sus murmuraciones, con sus habladurías, con sus inventos, con su maldad, sirve piedra de tropiezo, con su vida de pecado, ¿sí? Y a los que hacen iniquidad. Tropiezan y hacen que otros tropiecen. Y los echarán en el horno de fuego a esos falsos cristianos, a esa cizaña. Allí será el lloro y el crujir de dientes, allí no se va a disfrutar. Jesús lo confirma, Jesús habló más del infierno que del cielo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Tremendo, porque una enseñanza de Jesús fuerte aquí es también que la justicia triunfa o triunfará la justicia. Qué bueno es el Señor. Muy bien, entonces Jesús aclaró. Entonces la semilla fue sembrada, ¿sí? En el campo, en el mundo. Y mientras dormían, los que sembraron fueron a descansar, y en la noche, en las tinieblas, vino el enemigo, ¿sí? Y sembró una semilla que no lo notó nadie, pero cuando creció a la par de la otra. Entonces, esto se demora un proceso más o menos de 3 días, otros hablan de 8 días, cuando empiezan a salir los primeros brotecitos de la hoja, verde, también sale verde la cizaña. No se notó, pero se notó cuando ya el trigo ya empezó a dar fruto, porque esa es la diferencia, cuando el trigo da fruto, crece y su fruto hace que se doble y torna un color más dorado, la espiga se vuelve más dorada, en cambio la cizaña continúa verde por el color y el fruto es negro. Usted abre el trigo y tiene harina. Hoy en día, según los estudios muestran, que la harina es un producto muy vendido en el mundo. Es el tercer producto. Primero está, increíblemente, está el maíz, luego el arroz y luego está el trigo. Lo que estamos viendo hoy en estas guerras que hay en el Oriente, podemos ver que Rusia, Ucrania, y podemos ver China, y podemos ver la India, son productores de estos cereales, de estos alimentos, porque esto es una base alimenticia mundial. Por eso hablan de una pobreza mundial al escasear estos granos, especialmente la harina, porque la harina es fundamental para el comer, para la subsistencia del ser humano. De eso hacen la pizza, de eso hacen el pan, de eso hacen diferentes alimentos para la humanidad. Amados mis queridos, es indispensable este alimento. Y la cizaña se camufla allí, se fotocopia, es un clon muy similar al trigo, pero cuando sale el fruto del trigo se dobla, porque esa es la característica de los hijos de Dios. Se doblan, se humillan delante del Señor. Y el otro, la cizaña está erguida, llena de orgullo y altivez, y su fruto es negro, es una telita, digámoslo así, es como una masita negra, y es venenosa. Es venenosa. Y hay unos documentos de los judíos que hablan de que
muchos de ellos cuando no separaron la cizaña del trigo se envenenaron y murieron algunos. Mis amados, mis queridos, porque es una planta venenosa, pero no sale a la luz sino hasta que llega el momento de recoger toda la agricultura, todos los sembrados. Entonces, aquí está la enseñanza, amado. Entonces, hay una diferencia. Jesús identifica el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. Y en el mundo ha sido sembrado. Si en el campo es el mundo, no es un límite pequeño como Israel, es una viña, no. Y la iglesia está sembrada en el mundo, en todas las naciones de la tierra. El evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones de la tierra. Pero algo interesante, algo que me cautivó a mí es cuando van donde el amo, me conmovió a mí, y le dicen que si él cambió la semilla, si él les dio una semilla equivocada, y él les dice no, evalúan y dicen no, les di la mejor semilla, es lo mejor que siembra en esta zona. Está comprobado que esa zona de Mesopotamia y esa zona de Israel, de Palestina, Irak, que fue zona donde se sembró el trigo, por muchos años nos lleva a nosotros la delantera. Aquí llegó a América por España, ¿no? Llegaron el trigo a España, la semilla del trigo. Amados, y ellos se sorprenden, entonces le preguntan a él y él dice, no, un enemigo ha hecho esto, dice el versículo 28. Y los siervos le dicen, entonces, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos esto? ¿Vamos y arrancamos de una vez la cizaña? Es una solución viable, ¿sí? ¿Sí? Por eso esto es una enseñanza para nuestros hogares. Queremos proteger a nuestros hijos, queremos meterle una cajita de cristal a nuestro matrimonio, queremos protegerlo, queremos taparle los ojos al esposo, queremos guardar el corazón de nuestra esposa y queremos quitar las piedritas a nuestros hijos. En fin, en el trabajo queremos que todo nos vaya bien. No, mi amado, no estamos en una cajita de cristal. En el mundo caído estamos. Pero eso es cuando oran en Juan 17, Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando ora, dice, yo no ruego por el mundo, sino por los que han creído en mí, que los guarde del mal. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Jesús nos guarda a nosotros en el mundo, ¿sí? Dice allí de que confiad, yo he vencido, ¿sí? Dice que tendremos mucha tribulación en el mundo, aflicciones hay, ¿cierto? Hay en el pueblo del Señor. Eclesiastés habla de que hay cosas que le suceden a los justos que parece como si llevaran una vida de pecado, y no, y hay gente que lleva una vida de pecado, que le suceden cosas como si fueran los más santos de la tierra, y no, pero Dios recompensará cuando llame a su reino, y Él es justo en dar a cada uno lo que sembró. Entonces, este hombre responde de la siguiente manera, no hagamos eso, no, porque si arrancamos la cizaña, arrancamos también el trigo. Si separamos al verdadero cristiano del falso cristiano, hacemos daño. Es necesario. Por eso habla de las tribulaciones, de la guerra. Mateo 24 habla de eso también. Es necesario, ¿sí?, de que todo esto acontezca en el mundo, ¿sí?, para probar nuestra fe, para zarandear nuestra fe y mostrar de qué estamos hechos, de que en nosotros está Cristo, que en nosotros está la naturaleza de Dios, que en nosotros está el nacer de lo alto, la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios, el renuevo de Dios está en nosotros. Y dice, déjenla crecer juntas, lo uno y lo otro, hasta la siega. Hay un tiempo, pero van a crecer juntas. ¡Wow! Y eso me sorprendió. Eso es una verdadera enseñanza del reino de Dios. Hay que dejar que crezcan juntos. Siempre en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en su iglesia. Siempre en su grupo familiar, donde esté, en su familia. Siempre Dios va a permitir que el enemigo coloque allí cizaña. Siempre va a haber alguien que es cizaña en su vida. Y usted no lo logra identificar, sino hasta un tiempo después. Tiene corazón de Dios que le dice discernimiento, pero por su fruto los conoceréis. Así como cuando llega la siega, el trigo se dobla por el fruto y el otro permanece erguido por su veneno, entonces usted va a notar la diferencia. Usted no lo ve, ellos se llaman cristianos, ellos se hacen pasar como hijos de Dios, seguidores de Jesús, muchas veces en la parte sentimental, enamoran a la mujer cristiana y la emboban y luego se dan cuenta de que no era un verdadero cristiano y empiezan a pasar momentos difíciles. Amado, Satanás es muy astuto, se viste como ángel de luz.
El apóstol Pablo lo vivió mucho en su ministerio, en el arte de la predicación de la palabra. Encontró falsos maestros, falsos profetas, engañadores, falsos obreros, gente de mal que le hizo la vida imposible, que murmuró y rajó el apóstol Pablo, y Jesús también habló directamente, llamó hipócritas a los escribas, a los fariseos, los llamó de sepulcros blanqueados, los confrontó, les dijo que eran hijos del diablo, que si fueran hijos de Dios, del Padre Abraham, de verdad aceptarían su doctrina. Usted puede ver eso en Juan capítulo 8, habla de eso, leámoslo un poco. Termine, pastor, ya voy a acabar. Juan 8 nos habla un poco de eso. Está allí, dice allí, perdón. ¿Por qué? Versículo 43, Juan 8, 43. ¿Por qué no entienden? Pregunta Jesús. Mi modo de hablar. ¿Por qué? No pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, su papá es el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Estoy leyendo la versión internacional. Porque es un mentiroso, es padre de la mentira. Su papá es el diablo, dice literalmente. Por eso Juan dice, en su carta dice, cuánto amor nos tiene el Padre para con nosotros, que nos llame hijos de Dios. Qué maravilla ser hijo de Dios. Dice allí también Juan capítulo 1, versículo 12, lo enseña, ¿no? De que no nacimos por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y eso es un derecho, una bendición de los que han creído en Jesús, ¿no? Juan 1, 12 lo enseña, ¿no? Mas a cuantos lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, se llaman hijos de Dios. Juan 1, 12. Amados, mis queridos, pero tenemos que crecer juntos. Hay un proceso y eso duele, eso lastima en la familia. Hay gente que se opone porque usted es hijo de Dios en el matrimonio, matrimonios mixtos, como se llama. En el trabajo usted encuentra gente allí que está allí haciéndole la mala, porque la cizaña es puesta para impedir el crecimiento, para ser tropezadero, para dañar la mata, para envenenarla, para enfermarla. Está allí para hacer su labor, que es muerte. Esa es su función, ¿sí? Impedir el crecimiento, matarla. Mis amados, mis queridos, esa es la enseñanza, unas enseñanzas que prima aquí, una verdad espiritual. Tienen que crecer juntos. Usted no puede orar, quítala, Señor, elimínala. No, mi amado, van a crecer juntos, mi amado, juntos. Y es difícil cuando el matrimonio es mixto. Por eso cuando yo me fui a casar, yo busqué una mujer que amara a Dios, que se pareciera a Jesús. Porque es difícil si así nomás como cristianos, hay luchas, hay pruebas, hay dolor, hay momentos de escasez, hay momentos de abundancia también, hay momentos de soledad, hay momentos de alegrías, y se choca, hay fricción. ¿Cómo será con alguien que no ama a Dios? Es muy difícil. Yo admiro a esas mujeres que luchan por su hogar y deben de seguir, según el consejo del apóstol Pablo. No sabemos si ellos van a ser salvos, dice el apóstol Pablo en su escrito en Corintios capítulo 7. Amados, pero esa es la enseñanza, tienen que crecer juntos. Y lo otro que cautivó mi corazón, que de verdad hizo boom, estalló en mi mente, mi corazón, conocí algo de Dios. ¿Se acuerda que les comenté al principio? Allí está, más adelante usted lo puede leer. Voy a leer la Reina Valera, que es la que nosotros usamos más. Dice allí que cuando fueron donde el dueño de la viña le dijo, no la quites, déjalas que crezcan juntas, le dice algo interesante también. Déjalas crecer juntas hasta la siega, ¿sí? El tiempo de la siega. Y yo le diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y como Jesús la interpreta, ¿no? Interpreta ese versículo 30, lo interpreta, léalo allí en el versículo 41. Desde 40 leamos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero lo que aprendí de este asunto
lo que aprendí de este asunto es ver la paciencia de Dios. Cómo Dios es paciente y misericordioso. Y me llevó a la promesa de Pedro. Lea segunda de Pedro, por favor. Segunda de la carta del apóstol Pedro. Está antes de Apocalipsis, por favor. Después de Génesis y antes de Apocalipsis. Capítulo 3, por favor. Versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9, ténganlo en cuenta. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan o procedan al arrepentimiento, como dice la versión Reina Valera. O sea, Dios es paciente y no ha venido por su iglesia, ¿sí? Allí habla, no tomen por tardanza su promesa, sino que está esperando que todos se arrepientan. Qué impresionante, ¿no? No todos son cizaña, hay muchos que son trigo, son hijos del reino de Dios, pero hay otros que no van a convertirse, nunca van a poder ser trigo, nunca van a, así se parezcan, así usen aleluya, así digan gloria a Dios, así usen vocabulario cristiano, canten canciones cristianas, hay religiones que se parecen al cristianismo, pero el asunto no es una religión, el asunto es tener comunión con Jesús, conocerle, es la obra del Espíritu Santo. Ser cristiano no se puede en nuestras fuerzas, mi amado. Usted no puede dejar de fornicar, usted no puede dejar de decir grosería en su fuerza, usted no puede dejar de maldecir, usted no puede dejar esa vida corrupta, usted no puede luchar contra el pecado que mora en nosotros por naturaleza caída que somos desde que nacemos hasta que morimos. Hay pasiones en nosotros, eso no se puede dominar en nuestras fuerzas como Dios Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia en tu debilidad, mi poder se perfecciona en tus debilidades, en tu fragilidad. Entonces no se puede ser cristiano en nuestras fuerzas, mucho menos en la época que hoy vivimos, amado. No puedes brillar en tus fuerzas, pero Dios es paciente para que procedan al arrepentimiento. Qué tremendo es eso, ¿no? Dios es paciente y sucederán las guerras y peleas nación contra nación, todo este asunto, pestes, todo este asunto que habla Mateo 24 y 25 sobre el juicio de la nación y toda esta situación, pero es necesario que acontezca todo esto. Y dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Amados, mis queridos, debemos de perseverar y en esta paciencia vemos de que Dios preserva a los hijos del reino. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por el Espíritu Santo, apague y vámonos. Él hace que el trigo germine y dé fruto. Amén. Él hace que se cumpla su propósito en mí y en nosotros, amados. Él cumplirá su propósito en mí y recibiremos la recompensa porque triunfa la justicia y Él recompensará y le dará a cada uno lo que sembró. A la cizaña le dará lo que merece. Fuego eternamente, donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca deja de arder por la eternidad. El lugar de castigo, de fuego. Allá al mismo infierno será enviado, dice Apocalipsis. A ese lugar que arde, nunca deja de arder. Allá están todos los que no aparecen en el libro de la vida, los que no creyeron en Jesús, los que no vivieron a Jesús genuinamente, los que no son trigo, estarán en el infierno por la eternidad. Y los que son trigo, los que aman a Jesús, los que reconocen sus debilidades, le conocen en el día a día, buscan a Dios, quieren estar en comunión con Dios, se arrepienten de sus pecados, han nacido por la obra y la gracia del Espíritu Santo, son hijos de Dios, nuevas criaturas, nueva creación de Dios. Amén. Ellos recibirán recompensa. Y dice allí que brillarán eternamente. Habla de eso, ¿no? Entonces, dice allí, versículo 40. Leámoslo, por favor. Versículo, ya termino. 40, léalo. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. A los que pecan y hacen pecar. Impresionante ese versículo, subráyelo. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes y los justos brillarán. Entonces los justos brillan en el reino de su Padre Celestial, brillan como el sol. El que tenga oídos, oiga. Él es paciente y Él es justo.
Vale la pena ser hijo de Dios, vale la pena aguantar, vale la pena soportar. Yo recuerdo cuando se burlaban porque nosotros aprendimos de que no podíamos tener relaciones sexuales hasta casarnos, se burlaban de la virginidad del hombre o la mujer. Hoy se burlan si se enteran que usted es virgen, pero vale la pena ser virgen para la gloria del Señor y entregarse a su esposa en el santo matrimonio, tanto él como ella, procurar la virginidad y guardarse en el matrimonio el uno para el otro. Hasta el día de hoy yo he estado solamente con mi esposa y ella solo conmigo. Hemos tratado de ser fieles el uno al otro. Tremendo eso, mi amado, y eso lo hace Dios. En nuestras fuerzas no podemos porque somos tentados, pasamos por momentos difíciles, pero Dios promete guardar y nos recompensará, así como castigará a los adúlteros, a los fornicarios, a los hechiceros, a los afeminados, a los que se acuestan hombre con hombre, mujer con mujer, a los mentirosos, a los que consultan a los brujos, a la magia, a la carta. Los que obedecen a Dios, los que aman a Dios, los que se limpian, los que llevan una vida justa, los que viven a Cristo, serán recompensados, los fieles en el cielo. Amén. No dijeron mucho amén, pero así es. Esa es la reflexión del día de hoy. Vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a entender esta parábola y a vivirla, Señor. A prestar atención a tus enseñanzas, Señor. A darte gracias por ese privilegio de que Cristo esté en nuestro corazón. A darte la gloria porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, Señor. Y no somos dignos, pero tú nos escogiste. Gracias por la gente que oró por nosotros. Gracias por los que tú usaste para que nosotros hoy estemos a tus pies, Señor. Gracias por los que sembraron la palabra de Dios en nosotros. Y ayúdanos a compartir el Evangelio a otros, Señor, para que sean trigo del Señor. Pero ayúdanos a entender que el trigo crece junto a la cizaña y es necesario que así sea, Señor. Y que si tú no has quitado a esta gente que hace daño a nuestra vida es por el bien de nosotros, para que no nos hagan daño a nosotros, Señor, para que el trigo no sea quitado cuando sea quitada la cizaña. Ayúdanos, Señor, a entender que llegará un tiempo límite, en el tiempo de la quema, en el tiempo de la cosecha, de la recolecta. Allí será, Señor, probada nuestra fe. Hasta allí, Señor, daremos fruto. Ayúdanos a dar fruto, Señor, para otro. Ayúdanos a doblarnos delante de ti, a madurar, Señor, en la fe. Ayúdanos, Señor, si tú vienes por nosotros o morimos y pasamos a tu presencia. Ayúdanos a vivir a Cristo. Ayúdanos a gozarnos, a nunca perder el sabor del Evangelio, el sazón del Evangelio. Ayúdanos a perseverar como trigos que somos, Señor, como hijos del reino que somos, Señor. Gracias por tu obra del reino en nosotros, la obra del Espíritu Santo, por escogernos y por recompensarnos en el cielo. Por la fe seremos recompensados en el cielo y porque está escrito que así va a ser, Señor, tal cual. Y ayuda, Señor, a las personas, Señor, que verdaderamente no se quieren convertir a ti. Ayúdanos a que se arrepientan, porque tú no has venido para que ellos se arrepientan. Salva, Señor, a seres queridos de nuestra familia. Salva, Señor, a personas que luchan con sus esposos, con sus esposas que no son cristianos. Salva a las personas que tienen hijos que no son cristianos, que no creen en Jesús. Misericordia, que no viven a Cristo, que parecen pero no son, Señor, trigo. Ayúdalos, Señor, a morir a sus placeres, a sus pecados, a tomar la cruz y a seguir a Jesús. Padre, tu palabra enseña que el que cree en el Hijo de Dios será salvo, tú y toda tu casa. Salva toda nuestra casa, nuestra familia, y muchas gracias por llamarnos al Santo Evangelio, al caminar con Dios. Gracias por tener misericordia y también sigue tu misericordia en nuestra casa. Perdona a toda nuestra familia sus pecados y sálvalos, y que se unan a levantar la bandera del Evangelio en Cristo Jesús. Se vuelvan a ti, vivamos a Cristo, todos, nuestra casa, viva a Cristo, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, amados, por escuchar, y gracias a todos por estar atentos. Dios me los bendiga. Seguiremos estudiando estas parábolas tan edificantes, tan hermosas y tan dignas de ser enseñadas y predicadas. La paz de Dios, la gracia de Dios. Bendiciones para todos.